Buenas noches, mi nombre es Irene Lechuga Álvarez, soy estudiante de la especialización de normas de información financiera internacional de la Universidad de la Costa CUC. Ya nuestra compañera María Yarumo habló sobre la NIF 19, que es beneficios a empleados, y la NIF 26, que es la contabilización e información financiera sobre los planes de beneficios por retiro. Yo les voy a hablar sobre la NIF 11, acuerdos conjuntos, o sección 15 de inversiones en negocios conjuntos. Siempre que hablemos de la NIF 11 nos estamos refiriendo a aquella NIF plena. Y la sección 15 estamos hablando de las NIF para pymes. Debemos saber qué nos dice la norma en su objetivo. Nos dice que el objetivo es establecer los principios para la elaboración y presentación de la información financiera por parte de aquellas entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente, es decir, con acuerdos conjuntos. Debemos saber también el alcance. El alcance nos dice qué compañías deben aplicar esta norma, sea la NIF 11 o sea la sección 15 si estamos en una compañía pyme. Entonces nos dice que se aplicará para todas las entidades que formen parte de un acuerdo conjunto. Debemos saber qué es el control, ¿sí? Cuando hablemos de acuerdos conjuntos o cuando hablemos sobre todo de inversiones en NIF, debemos tener muy en cuenta la palabra control. ¿Qué nos dice la NIF de control? Que es el dominio o autoridad que se tiene en determinado momento sobre una entidad, es decir, cuando yo puedo influir en esa compañía para la toma de decisiones. Ese es control. Debemos saber qué es un acuerdo conjunto. Sí, es una palabra nueva, para nosotros. Es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto sobre una operación o negocio conjunto. Entonces, decimos operación o negocio conjunto. Entonces debemos saber que los acuerdos tienen dos clasificaciones, ¿sí? Una que es la operación conjunta y otra que es el negocio conjunto. Y eso es lo más importante que debemos identificar en esta norma. ¿Qué es una operación conjunta? Es cuando una entidad tiene derechos sobre los activos y las obligaciones con respecto a los pasivos relativos al acuerdo, es decir, con respecto a las obligaciones y activos que obtuvo a través de esta operación conjunta. Los negocios conjuntos, una entidad tiene derechos sobre los activos netos del acuerdo. Es importante determinar qué es operación y qué es negocio conjunto. Enfaticemos mucho en Colombia. ¿Cómo yo puedo relacionar una operación conjunta o un negocio conjunto en nuestro país? Debemos saber que en Colombia existen los consorcios y las uniones temporales. Y debemos aterrizarnos a cómo funciona este tipo de negocios, si de pronto no lo hemos manejado. Para aquellos que lo hemos manejado, de pronto nosotros tenemos un poco más de conocimiento acerca del tema. Inicialmente se firma un acuerdo, ¿sí? La cual se forma el acuerdo conjunto. Entonces, ¿qué es la firma del acuerdo? En el caso de los consorcios o uniones temporales, se firma un acta de iniciación, en el caso de los consorcios, acta de consorcial,
donde se constituye un negocio independiente, ¿sí? Para ambos casos aplica lo mismo, porque las uniones temporales en el negocio conjunto se asemeja más a las uniones temporales y las operaciones conjuntas se asemejan más a los consorcios. Se firma el acta de constitución para la unión temporal, se firma el acta de constitución para el consorcio y se constituye un negocio independiente que carece de personería jurídica. ¿Para qué se crea esta operación? Para la explotación de un bien o la venta de un específico bien. En el caso de las uniones temporales también se constituye un negocio independiente, el cual nos trae unos partícipes, en este caso unos partícipes, y nuestra contabilidad en la unión temporal se va a registrar esa inversión bajo el método de participación patrimonial. Los consorcios, cuando hablamos de consorcios, nos asemejamos en la NIF 11 a las operaciones conjuntas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un consorcio, yo hago parte de un consorcio, mi responsabilidad es solidaria. Yo debo registrar los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en mis estados financieros, los debo reconocer. Mientras que estamos hablando de las uniones temporales, yo tengo una responsabilidad limitada a la participación que tengo en esa compañía. Y, como lo dice la norma, dice que yo debo registrar o tengo derecho sobre los activos netos. Cuando hablamos de activos netos, es lo que me queda ya después de haber restado los pasivos. En este caso sería el patrimonio. Por tal razón, mi inversión debe ser registrada bajo el método de participación patrimonial. Aquí yo les hago énfasis en unas normas que de una u otra forma se relacionan con la NIF 11 o la sección 15 de inversiones en negocios conjuntos para las pymes, y la relación que tiene esta NIF con otras normas. En el caso de las revelaciones, ¿cómo debo yo revelar? Mi compañía tiene que identificar qué tiene, si un negocio conjunto o una operación conjunta, y así lo debe revelar en sus estados financieros. Debo ver la consolidación, cómo es el tratamiento de consolidación de estados financieros, que es la NIF 10, bajo la NIF. La NIF 28, que es método de la participación patrimonial, porque claro, cuando tengo un negocio conjunto debo registrar en mis estados financieros la inversión bajo el método de participación patrimonial, y la NIF 27 de los estados financieros separados. ¿Sí? Esto es lo que marca la NIF 11. Determinar inicialmente qué es un control, si la compañía realmente tiene un negocio conjunto, si no tiene un negocio conjunto, si es una operación conjunta, si yo tengo un consorcio, si tengo una unión temporal, y cómo debo hacer esos registros contables en mis estados financieros. Ahora hablamos de la NIF 28. que es inversiones en asociadas. De una u otra forma también tiene relación con la NIF mencionada anteriormente. La NIF 28, inversiones en asociadas, para cuando yo realizo o tengo con mi normatividad o la normatividad que me rige es las NIF plenas, y la sección 14 si estoy en una compañía pyme. Inicialmente nos habla también del objetivo y del alcance. El objetivo nos dice que debemos determinar
cómo realizamos el tratamiento contable, el inversionista para aquellas inversiones en donde tiene una influencia significativa, y es una palabra nueva. ¿Qué es influencia significativa? Eso es lo que debemos enmarcar en esta presentación. El alcance, ¿quiénes deben aplicar esta NIF 28 o sección 14? Aquellas entidades que tengan inversiones en asociadas, con aquellas excepciones que desde el inicio la reconocieron a valor razonable. Generalmente son inversiones que realmente yo tengo simplemente para tener un rendimiento financiero. Cuando yo realizo una inversión a valor razonable, tengo la inversión ahí, pero no tengo influencia significativa. Términos importantes que debo tener en cuenta: ¿qué es una asociada? ¿Qué es el control? ¿Qué es la influencia significativa? ¿Qué es dependiente o filial o subsidiaria? Entonces, ¿qué es una asociada? Es una entidad sobre la que se tiene influencia significativa y que no es una subsidiaria ni es una participación en negocios conjuntos. ¿Qué quiere decir? Es una empresa a la cual yo le tengo influencia significativa de una u otra forma, también hablamos como de control, pero que no es ni una participación de negocio en conjunto, que no es consorcio, que no es una unión temporal, pero que tampoco es una subsidiaria mía. Control es el poder para determinar políticas en esa compañía, para obtener beneficios, que yo me voy a beneficiar. Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones políticas y financieras. ¿Sí? Influencia significativa es que yo de una u otra forma tengo control en la compañía. Y dependiente es una entidad controlada por otra, en el caso de una matriz, que yo tengo una matriz y sea subsidiaria o dependiente de esa matriz. Entonces dice, la dependiente puede adoptar diversas modalidades, entre las que incluye las entidades sin forma jurídica definidas, tales como fórmulas asociativas con fines empresariales. ¿Cómo debo yo medir mis inversiones bajo NIF? ¿Sí? Las inversiones bajo NIF se miden al modelo del costo, al método de la participación patrimonial, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y al modelo del valor razonable. El modelo del costo nos habla de lo que nos costó la inversión, más todo lo que yo realicé para obtener esa inversión. El método de participación es que va cambiando de acuerdo a los cambios en los resultados de la compañía en la que yo tenga la inversión. Y el modelo razonable es simplemente que se va realizando de acuerdo a cómo la compañía, cómo ese instrumento financiero, ya nos hablamos de la NIF de instrumentos financieros, cómo va cambiando en el mercado en el caso de que sea una inversión que cotiza en la bolsa de valores. ¿Cómo determinar influencia significativa? Aquí nos habla la NIF si un inversor mantiene directa o indirectamente, o sea, es decir, a través de una subsidiaria, supongamos que es una compañía en la cual yo tengo un porcentaje y esta a su vez tiene una otra compañía que de otra forma yo como matriz tengo influencia significativa. Entonces dice que el 20% o más del poder de voto en la asociada se supone que tiene influencia significativa, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. Es decir, si yo tengo más del 20% para votar en esa compañía, sea directamente yo como compañía o a través de una subsidiaria mía en otra compañía, se supone que si tengo más del 20% debo tener influencia significativa. Ahora, al inverso, si yo tengo una inversión, si un inversor mantiene directa o indirectamente, por ejemplo, a través de subsidiarias, menos del 20% del voto en la asociada, se supone que no existe influencia significativa porque no tiene un porcentaje significativo en dicha subsidiaria o en aquella que no es subsidiaria.
La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria sustancial no impide que la inversión tenga influencia significativa. Es decir, no siempre necesariamente tiene que ser el 20% o es una regla de oro.